obedientes a la palabra de Dios. Y en la mañana se vio una gran obediencia a la palabra, no a un servidor, no, un servidor solamente es un instrumento de Dios, un siervo de ustedes, pero sí se vio una obediencia en cuanto a la clase estudio que se dio el viernes, o al menos de introducción, de que sepamos manejar la espada. La mañana se veía, se movían las hojas, como hacía tiempo no se veía, de aquí, o en el celular buscando la cita que se estaba dando. Porque el viernes veíamos que es necesario saber mover la espada, la palabra de Dios, para que ustedes corroboren lo que se está diciendo aquí, y para que luego no se crean todo lo que uno dice, sino que esté comprobado con la palabra de Dios. Y en la mañana, gracias a Dios, se veía eso, al menos un servidor lo vio, que tal vez muchas citas ya lo saben, tal vez por eso no lo buscan, pero es importante saber empuñar la espada, la palabra de Dios, y moverla, saberla mover de un lado hacia otro. Porque si vamos a luchar contra el enemigo y traemos la espada y no la sabemos mover, pues nos va a atacar muy fácilmente. Y la espada de Dios es pesada, tenemos que tener una fuerza física y una fuerza espiritual para ello. Por eso no debemos de cansarnos de estudiar, de estudiar y de estudiar. Una frase muy conocida, hermano, ya entrando a lo que es el estudio después de ese gozo que todavía sentimos. Una frase muy conocida que tal vez todos lo hemos dicho, tal vez por lo hemos dicho, a lo mejor uno no. Cuando alguien hace algo bien hecho, o cuando hace alguien algo que a uno le agrada, o que uno sabe bien que es para su beneficio, uno le dice, eso es todo, hermano, eso es todo, amigo, eso es todo, vecino, eso es todo lo que tenías que hacer. Así hemos escuchado, incluso los de mi edad, un poco más grandes de mi edad, por ahí una caricatura también decía, eso es todo, o sea, como que ya era el término de las cosas, o más bien el inicio de lo que tiene uno que hacer. Hoy en la mañana fue el inicio de todo lo que se debe de hacer. Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia, allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, con el título El todo del hombre. El todo del hombre. Así se titula la predicación, clase, charla, meditación, como lo quiera tomar usted en esta tarde. Así se titula El todo del hombre. Quien nos pueda decir el Señor cuando estemos delante de su presencia, de su presencia, eso era todo lo que tenías que hacer. Nada más lo que dice el versículo 13 de Eclesiastés capítulo 12, aunque, claro, ¿verdad?, podemos verlo solamente resumido, pero sabemos que cada punto que viene aquí nos indica una gran expansión de lo que debemos de hacer, pero esto cada quien lo va a tomar, cada quien le va a colocar de su parte, conociendo todo el contexto bíblico. Aquí solamente nos menciona dos cosas que tenemos que hacer, y esas dos cosas que el hombre tiene que hacer abarca una totalidad de cosas que tenemos que hacer para estar en el cielo delante de la presencia del Padre. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pareciera sencillo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pareciera sencillo. Y es sencillo. Si nos aplicamos, lo podemos hacer. Teme a Dios, no peques. Si vas a, fíjate bien, cuando estés a punto de pecar, teme a Dios. Ten un temor reverente a Dios. No hagas las cosas porque sientes que está bien o porque sientes que es la salida. No, hay que temer a Dios. Debemos de temer a Dios. Ese temer a Dios nos va a hacer que seamos obedientes. Como temimos a nuestros padres, si hacemos algo equivocado, pues más a nuestro Padre eterno. Por eso aquí dice, teme a Dios. Dos cosas que nos dice que haga aquí el predicador Eclesiastés, o Salomón, quien fue quien escribió este maravilloso libro. Dos cosas: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nada más, eso es todo del hombre. Pero vamos a incluirle uno más. Vamos a incluirle un punto más, porque para que veamos con el contexto del libro, este punto, con el contexto del libro de Eclesiastés, ¿qué es
sencillo que nos permite entender de una manera muy clara la Biblia, lo cual la pregunta por lógica que le hacemos, ¿cuál es todo para el hombre? Y el propio versículo nos lo explica. Si titulamos el todo del hombre y preguntamos qué es el todo del hombre, el propio versículo nos dice: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero un punto extra lo vamos a ver con el contexto del propio libro, de quién escribió el libro. Cuando uno va a hacer alguna clase, un tema, tiene uno que saber quién lo escribió, con qué propósito, cómo vivió, qué hizo bueno, qué hizo malo, para poder ver su vida personal, al menos lo que nos presenta la Biblia, para basarnos a lo que él sentía, lo que estaba sintiendo Salomón cuando estaba escribiendo esto, después de haber vivido en discusiones, en abundancia de bienes, en abundancia de mujeres, en abundancia de siervos. Dice: el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque yo tuve todo lo que el hombre puede desear en su vida: dinero, sabiduría, mujeres, bienes, siervos. ¿Qué más puede pedir el hombre materialmente? Todos buscamos, vamos al trabajo buscando el alimento, buscando mejorar nuestro hogar, nuestra casa. Salomón tuvo todo, pero nos dice: todo eso no fue suficiente para ser agradable a Dios. Por eso el punto que incluimos, que es el todo para el hombre, primero, no es el dinero, placer, bienes, belleza. Todo junto. No es dinero, placer, bienes, belleza. Porque el dinero y todo lo que da es vanidad. Todo se va a quedar aquí. Y lo sabemos, y nos lo repiten, y la propia Biblia nos lo repite de una, de otra manera, pero a veces como que no encajamos bien eso, como que nos lleva más aquello, las cosas vanas de que hay en el mundo nos llaman mucho la atención, o estamos tan esclavizados a veces a aquellas cosas que no podemos dejarlas. Pero veamos el ejemplo de Salomón. Veamos que Salomón tuvo todo para decir: bueno, viví bien en el mundo, tuve todo, tuve riqueza, tuve todo. Pero él sabía que no había cumplido con Dios hasta cuando fue confrontado, y cuando él se dio cuenta, dice: no, pues es que el todo del hombre es temer a Dios. Si él hubiese temido a Dios y no se hubiese juntado con aquellas mujeres que luego desviaron su corazón y lo inclinaron a adorar a otros dioses, no hubiera fallado a Dios. Si él hubiera temido a Dios, hubiera utilizado su sabiduría, su inteligencia para hacer las cosas que a Dios le agradan. Si él hubiera guardado los mandamientos de Dios, no hubiera padecido que en sus manos o estando él como rey, se rompe el reino. Si hubiese guardado los mandamientos, tenemos que ver las consecuencias que padeció o las consecuencias que tuvo Salomón para llegar a este punto de su vida, donde dice: todo lo que viví no fue suficiente humanamente, materialmente, no fue suficiente para tener en gracia o caerle en gracia a Dios, o contar con la gracia de Dios, o tener la aprobación de Dios. Por eso nos dice: no es la belleza, no es el dinero, no son los bienes, porque todo eso es vanidad. Capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastés, dice la Biblia, de Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Recuerden que los dos puntos están muy claros en el versículo 13, pero vamos a agregarle esto por la vida de Salomón, que nos permite la palabra de Dios examinar su vida. Entramos a la vida de Salomón y luego, como un día mencionamos aquí, no me acuerdo si aquí o allá, con el hermano Gerardo, si hubiera un libro que narrara nuestra vida, ¿qué diría de nosotros? A veces criticamos no, pero David, no, pero Job, pero Moisés, pero Noé, que se emborrachó. Y si hubiera un libro que hablara de nosotros, ¿qué dirían de nosotros? No, el hermano René. Por eso, la Biblia está aquí no para criticar a los actores, sino para tomar ejemplo de ellos. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Por ello, el todo el hombre no es dinero, placer, bienes y riqueza, sino que el todo el hombre es lo que nos dice la Escritura. Versículo 13 es temer a Dios.
finalmente llegaremos a un punto donde estamos a mediación, donde a la puerta está el pecado, pero tenemos la oportunidad de dominarlo. Pero si tenemos el temor a Dios, y eso va a tener sabiduría en nuestra vida, entonces vamos a decirle al pecado, no. ¿Por qué? Porque si peco, caigo de la gracia de Dios. Si peco, me voy a hacer poquito y poquito más para allá y más para allá. Y eso no es de sabios. De sabios dice un dicho que es arrepentirse, pedir perdón. Hasta un dicho popular lo dice. Es de sabios arrepentirse. Dice otras cosas, pero la sabiduría que da Dios cuando uno le teme a Él es una sabiduría no mundana. Es una sabiduría no para saber hacer cosas, no para hacer cuentas, no para sentirlo superior a alguien en cuanto a lo mundano, en cuanto a lo pagano, en cuanto a lo terrenal. Es una sabiduría propia para que sepamos cómo comportarnos en la vida, que indudablemente vamos a enfrentarnos a situaciones donde estaremos expuestos a pecar y a no pecar, a desobedecer o a obedecer, a seguir a Dios o a seguir al enemigo, querer estar en el cielo o querer estar en el infierno. Porque sí, no queremos estar en el infierno, pero depende de nuestra vida, depende de nuestras decisiones el que estemos o no estemos. Dios puso y dispuso todo para que estemos delante de su presencia. Nos puso a su Hijo Jesucristo, nos puso al Espíritu Santo y nos pone su palabra. Y en esta palabra nos dice: ¿quieres ser sabio? ¿Quieres vivir? ¿Quieres saber cómo vivir? Entonces teme delante de la presencia de Dios. Que estemos en ese momento, hermanos, y que veamos a Dios. Veamos a que, por eso Dios dice: puesto los ojos en Jesucristo, para que cuando estemos ahí, en el momento de la encrucijada del pecado, no volteemos a ver el pecado, sino volteemos a ver a Dios. Como cuando los que trabajan en alguna fábrica y que están haciendo algo y lo hacen a veces como quieran, ahí se va. Pero cuando ven al encargado y se afanan mucho a hacerlo bien, ¿por qué? Porque saben bien que están checados. Nosotros, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y eso es que no se nos olvide. Eso es la sabiduría que Dios nos da cuando tememos a Dios, cuando tememos su presencia. No tememos su presencia, no tememos su voz. Sabemos cómo es la voz de Dios. Conocemos la voz humana del Señor Jesucristo cuando les gritaba a aquellos: generación de víboras, hipócritas, y más fuerte. La voz de Dios no la pudo soportar el pueblo, que le dijo a Moisés: no, háblanos tú mejor porque no podemos soportar a Dios. Cuando estemos ahí, seamos sabios y veamos lo que es Dios. Por eso el temer a Dios nos va a dar sabiduría, porque vamos a estar aquí en el mundo, y si pecamos y si no agradamos a Dios, cuando estemos delante de su presencia, ¿cómo voy a hacer esa voz fuerte que va a penetrar de un lado hacia otro y se va a quedar por toda la eternidad en nuestra conciencia? Siervo malo, siervo indolente, hacedor de maldad. ¿Cómo es esta voz? ¿Sabías hacer lo bueno y no lo hiciste? ¿Sabías obedecer y no lo hiciste? Tenías la palabra, tenías los mandamientos, tenías el conocimiento por el Espíritu Santo y no lo hiciste. Pero si tememos a Dios, nos va a dar sabiduría. También el temer a Dios nos da, dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Recuerden el título: el todo del hombre. La pregunta lógica: ¿qué es el todo para el hombre? Un punto tomado de la vida del escritor es: no es dinero, placer, bienes, belleza. Y los otros dos puntos tomados del mismo texto: el todo para el hombre es temer a Dios. ¿Y por qué? Porque temer a Dios es el principio de la sabiduría. Nos mencionó Proverbios 1:7, o es decir, porque esto da sabiduría al hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, vamos a ver qué nos da el temer a Dios. ¿Qué nos da el temer a Dios? ¿Qué beneficios, qué bendiciones podemos obtener si tememos a Dios? Dice ahí Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores
cada hombre. Y esto da comunión, comunicación, que Dios nos escuche. Da al hombre. Si tememos a Dios, el temor a Dios va a proporcionarnos a nuestra vida una comunicación con Dios. Nunca han estado por ahí, nosotros que andamos en moto, que se nos poncha la moto ya en el tiempo de frío, el tiempo, los días se acortan, y luego que llegamos ya venimos cansados en un despoblado, y se nos poncha la moto, agarramos el celular y que nos diga: su amigo no tiene saldo. ¿Y cómo nos sentimos? Desesperados, angustiados, o cuando a alguien le ha pasado algo, a un familiar, que es necesaria la presencia del otro. ¿Y cómo me comunico si no traigo saldo, no le he puesto saldo al celular? Y cuando son casos de vida o muerte, va a haber ocasiones en que va a ser imperativo, necesario comunicarnos con Dios. Cuando tengamos una necesidad, pero siempre nos comunicamos, orar sin cesar. Pero no cortemos esa comunicación, no la cortemos. ¿Cómo podemos ampliarla? Tener una cobertura aquí, donde quiera que andemos con Dios, donde quiera que estemos aquí en la tierra, tener una cobertura amplia, de modo que estoy con Dios, me escucha, de modo que si me voy de viaje, Dios me escucha. ¿Cómo tengo una comunicación directa con Dios? Si soy temeroso a Dios, si obedezco a Él, si temo a su presencia, si temo a su poder, si temo a que algún día que no me da miedo a mí. Yo me pongo a pensar, que no siento miedo yo de que algún día Dios, que conozco que es misericordioso, que conozco que es paciente, que conozco que es bondadoso, que no tengo miedo que algún día se canse de mí si soy intento de pecar y no obedecerle, y que me retire su misericordia, y que lo impaciente y que diga: hasta aquí, ya fue todo lo que pude darte, no has querido cambiar. Eso es temer a Dios, temer de que Dios me pueda quitar, temer de que Dios pueda borrar mi nombre del libro de la vida. Ese es el temer a Dios. Yo tengo que tener miedo a eso. Ese debe ser un temor reverente, que en vez de alejarme y hacer que he pecado, no voy a dejar, me voy a acercar más a Dios, porque es un temor que me acerca a Él, no que me aleja. Pero también debo de sentir ese poquito o mucho miedo de sentir, pues si en la tierra, que Dios hace salir el sol para justos e injustos, me va mal. Ahora, sin la presencia de Dios, el castigo eterno no es otra cosa más que la exclusión, la separación final de Dios, que esa es la muerte espiritual. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo, y la muerte espiritual es la separación del alma con el Creador. Esa es la muerte espiritual. El alma va a estar separada de Dios para siempre. Y dice Pablo a los Tesalonicenses que ese será el castigo, ser excluidos de la presencia de Dios. Imaginemos si tenemos y usamos a Dios sin su presencia, ¿cómo será nuestra vida? Por ello tenemos que tener un temor hacia eso, que nos acerque más a la obediencia, a lo que Él le agrada. Lo sabemos, lo conocemos, no ignoramos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos que Dios nos pide unidad, sabemos que Dios nos pide obediencia, sabemos que Dios nos pide que examinemos su palabra, sabemos que Dios nos pide que no dejemos de reunirnos. Todo lo que sabemos tenemos que llevarlo a cabo, porque si no, pareciera que no tenemos miedo a Dios, pareciera que estamos retando a Dios, pero tenemos que tener eso, y sobre todo cuando lo que estamos viendo es que nos da una comunicación, una cobertura amplia con Dios. Y el libro de los Salmos, capítulo 112, el libro de los Salmos, capítulo 112. Proverbios nos dice que si tememos a Dios, esto da sabiduría al hombre. El Evangelio de Juan dice que si tememos a Dios, esto da comunicación al hombre. El salmista dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Entonces, si Proverbios dice que da sabiduría y Juan dice que da comunicación, el salmista nos dice que el hombre es o da. El temor a Dios nos da ser felices, bienaventurados. Dice:
bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El temor, por mencionar solamente algunos pasajes de lo que todo lo que es o todo lo que nos puede dar el ser temeroso de Dios, sabiduría, comunicación con Dios y bienaventuranza. El hombre, a lo largo de toda la historia, hermanos, ha buscado la fórmula para ser feliz en la tierra. Y la fórmula para ser feliz en la tierra está en la palabra. Aquí dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quieres ser feliz en la tierra?